Chao, Gustavo. Vale, gracias. Chau. ¿Estás conectado por ahí? Sí, estamos en vivo. ¿Otro mayor? Sí, no, tranquilo. Oiga, mayor, consultarle preliminarmente algunos datos. Un tambor metálico de aproximadamente 200 donde se encontraba esta mujer. Buenas tardes, amigos, amigas de La Granja TV. La verdad que estamos bastante conmocionados. Estamos aquí a una cuadra del límite de... ¿Cómo está? Alcalde. ¿Cómo estamos? Bien. ¿Todo bien? ¿Bien, bien? No, estamos en estos momentos, está el alcalde de San Ramón ahí, don Gustavo Toro, con quien vamos a conversar, pero aún no, porque estamos a la espera del punto de prensa, en instantes. Estos hechos, la verdad que realmente tienen conmocionada, ¿no?, a toda la comuna de San Ramón. Principalmente podemos ver la gran cantidad de vecinos y también, por supuesto, personal de las distintas policías que están presentes en este lugar en donde se produjo un femicidio. Ahí podemos ver en estos momentos, ahí podemos ver en estos momentos. ¿Detenido? Sí, viene detenido. Ojo. Las vemos en vivo a través de videotv.cl y en estos instantes a lo lejos vemos una persona que viene detenida por personal de Carabineros y no sé si tiene que ver. Vamos en vivo. ¿No estaría relacionada? Ya, vamos en vivo. Atención entonces, bueno, estamos viendo en estos momentos imágenes desde el lugar de la noticia en vivo. La Granja TV, nos hemos trasladado hasta el límite con la comuna de... Estamos en la comuna de San Ramón, a un par de cuadras, ¿no?, con el límite de La Granja, en donde se produjo un femicidio. Hace cosa, no, de minutos que se dio a conocer este hecho. Nosotros compartimos ya hace alrededor de una hora un video exclusivo en donde hay que determinar el domicilio de la persona que finalmente es el responsable, el presunto responsable, en este caso, para averiguar. Vamos a comenzar a relatarles la información, pero vamos al punto de prensa. Mayor Sergio Rodríguez, comisario de la 31, comisaría de San Ramón. Mayor, si nos puede dar mayores antecedentes de lo que ocurrió. Bueno, Carabineros se encontraba realizando patrullaje por el sector cuando alertados por vecinos de una actitud sospechosa a un individuo quien se encontraba al lado de un tambor. Con estos antecedentes, Carabineros realiza un control de identidad y al momento de revisar el tambor se encuentra que en el interior lamentablemente se encontraba una mujer fallecida. Es así que se procede a la detención de esta persona y trasladado hasta la 31 Comisaría de San Ramón, donde se encuentra en estos momentos. ¿Nacionalidad de esta persona? El detenido es de nacionalidad haitiana. La persona que se encuentra, por los primeros antecedentes que tenemos, ya que no está identificada, sería una persona de nacionalidad chilena. ¿Hay alguna trayectoria del desplazamiento de esta persona desde un domicilio cercano? Quizás iba hacia algún lugar determinado. Él es un vecino de acá del sector. Él, por los antecedentes que tenemos en base a las actuaciones autónomas que pudimos realizar en el sitio del suceso, como primera información lo que pudimos obtener es que él trasladó este tambor hasta el sector de la plaza, donde ustedes lo pueden ver a mi espalda, distante a unos 200 metros más o menos del domicilio de él. Esa es la primera información que tenemos. El Ministerio Público, pese a que Carabineros detuvo a la persona, dispuso que el peritaje en el sitio del suceso fuera desarrollado por personal de la Brigada de Homicidio de la Policía de Investigación. O sea, Mayor, para entender un poco esto, el crimen habría sido en la casa de esta persona y habría trasladado el tambor hasta esta plaza. A ver, la dinámica completa del delito está siendo investigada en este momento. La información que tenemos, les repito, es la que le señalamos anteriormente, que mediante un patrullaje de Carabineros se percatan de esta situación y detienen al individuo que se encontraba al costado del tambor. En sus vestimentas él tiene restos de sangre.
y al interior del tambor lamentablemente se encuentra fallecida una persona de sexo femenino. Esa es la información que tenemos. ¿Por antecedente esta persona? ¿Tendrá antecedentes acá en el país? No, hasta el momento, con la primera información que tenemos y lo que hemos podido buscar en nuestro sistema, no registra antecedentes por otros ¿Y delitos. el domicilio se ha periciado? ¿Hay manchas de sangre en el interior? ¿Alguna otra pista? El domicilio en estos momentos está siendo periciado por personal de la BH, la Policía de Investigaciones. ¿Se ha podido hablar quizás con los vecinos que han dicho, se habría escuchado, Sí, quizás tenían alguna relación ellos? Tenemos diferentes testigos que nos están aportando diversos antecedentes con el cual se está tratando de configurar el sitio del suceso, y ese es el trabajo que tiene que realizar ahora la Policía de Investigaciones. Por parte nuestra lo mantenemos detenido en la 31 Comisaría San Ramón. Mayor respecto a cómo se desarrolla este hecho, si nos puede dar de alguna manera un cronograma. Bueno, reiteramos, estamos en vivo ahí, acabamos de escuchar la declaración de Carabineros en estos momentos, y está entregando mayores antecedentes. Mayor Rodríguez de Carabineros, ahí vemos el tambor en donde, como les indicábamos, se encontraba el cuerpo de esta mujer que habría sido asesinada, y exoficialmente nos indican que habría sido descuartizada y dejada al interior de este tambor de parte de este hombre de nacionalidad haitiana, quien lo habría traído, ¿no?, rodando, arrastrando hasta esta plaza. Se sentó en aquella banca, y en esa banca uno de los vecinos se acerca y le dice que qué está haciendo con ese tambor, que para qué es el tambor. Y lamentablemente esta persona no le contestó de buena forma, fue bastante sospechosa su actitud, y este vecino llama rápidamente a Carabineros. Carabineros se encontraba realizando una ronda en el sector y se desplazó hasta estas coordenadas, en donde es aprendida esta persona de nacionalidad haitiana, como les decíamos, y ven al interior del tambor y ahí está el cadáver de una mujer. Extraoficialmente se nos había dicho, ¿no?, que podía ser haitiana porque esta persona, ¿no?, que andaba con el tambor era haitiana también, pero no, ahora acaban de aclarar que sería una persona de nacionalidad chilena. La dinámica aún no está establecida, pero sí hasta el momento esa es la información que se coteja, que se maneja de parte de la Policía de Investigaciones y de Carabineros. Podemos ver, están realizando todos los peritajes y bueno, hay gran expectación, la verdad es que es terrible, la verdad, una situación que no queremos que se siga repitiendo, pero que lamentablemente se sigue generando en nuestro país, el tema de los femicidios, y más en estas condiciones, ¿no?, con una frialdad de descuartizaron a una niña. Yo la conocí esa niña. Bueno, por aquí todos la conocen porque le gustaba la droga. Es una chiquitita así. ¿Era pareja de la persona? No sé. Hablando de la pareja haitiana. Bueno, yo a ella sí la conocí, pero a su pareja no. No. Lo que yo sé que a ella le gustaba la droga, nada más. Y bueno, vamos a estar ahí con un medio social. Pero usted conoce... ¿Puede repetir la declaración para los vecinos que lo están a través de en directo? Yo conocí a la niña. ¿Conoce a la mujer que eventualmente habría sido pololo no. asesinada? No, a su pololo no. ¿Y dónde vivía? ¿Dónde vivía ella? No, ella se juntaba ahí donde pitean y le hacen a la... Eso no más sé. La identidad la tendrá. Pero yo... ¿Sabe la identidad de ella? Yo la veía voladita, así que caminaba volada y que se iba a meter allá y nada más que la gente. ¿Qué edad tenía aproximadamente? Era joven, tendría como unos 30 y tantos. ¿Ella tenía hijos? Eso no sé. No sabe, no. Pero sí consumía drogas. Sí. Era buena niña, sí, ella era buena niña. Que le gustaba la droga nomás. ¿Usted tenía un lazo de amistad con ella? ¿La ayudaba? Amistad no, solamente que yo como vivo dos pasos para allá, yo la veía caminar aquí porque yo vengo aquí a la feria a veces a vender cosas y ahí yo la veía. Bueno, ahí están las declaraciones. Bueno, le agradecemos. Muchas gracias por su declaración. Ahí, como les decíamos, bueno, ahí Policía de Investigaciones nuevamente está... y ahí estamos mostrando imágenes. Vamos, las declaraciones del alcalde Gustavo Toro. De la mañana y que eventualmente hoy día está recién levantándose la información en torno a lo que este descubrimiento que fue realizado por Carabineros, un procedimiento que es bastante duro porque fueron ellos quienes descubrieron la tapa y se encontraron a esta mujer descuartizada. Y sí, según la información que nosotros tenemos, es una mujer chilena que es de la comuna de San Ramón.
Confirmado que es de la comuna de San Ramón. Sí, estamos ahora levantando la información, pero según la misma información que nos entregan los vecinos, sería eventualmente de la comuna de San Ramón. ¿Vivían juntos, lo que le ha dicho los vecinos? No tenemos mayormente información en torno a la relación que ellos tenían. Sí, el sujeto detenido vivía en un CITE, donde además viven otros ciudadanos haitianos y también migrantes, y que también nos señalan que habrían permanentes discusiones y que es un lugar donde también se escucha mucha violencia. ¿Se han podido comunicar con algún familiar del presunto autor? No, por ahora nada. El autor está detenido en la 31 comisaría de San Ramón y está a disposición también de la Fiscalía para que pase a control de detención. Muchas gracias. Hay las declaraciones del alcalde Gustavo Toro de la comuna de San Ramón, donde, como lo veíamos, ¿no?, bastante conmocionado, muy choqueado por toda esta situación, en donde lamentablemente, ¿no?, las aristas de este crimen, un crimen que, como les decíamos, involucra a una mujer, extraoficialmente una vecina nos indica que sabría, ¿no?, de quién se trata, que sería una mujer relativamente joven, alrededor de 30 años, que se juntaba a consumir drogas por acá en el sector y que lamentablemente habría sido asesinada y descuartizada posteriormente por esta persona de nacionalidad haitiana. Una situación muy compleja, una situación que queríamos compartir con ustedes, a pesar de que somos el medio de la comuna de La Granja. Esto realmente nos conmociona enormemente. Es una situación que, por supuesto, no queremos que se siga repitiendo y por eso que nos desplazamos, porque estamos a solo un par de cuadras, ¿no?, de la avenida Santa Rosa, que es el límite con nuestra comuna de La Granja y que involucra, ¿no?, más allá de un límite comunal, involucra a toda nuestra comunidad. 2 cuadras más, 2 cuadras menos, eso definitivamente no tiene ninguna importancia y nos genera muchísima preocupación, mucho dolor también el saber y conocer que los pormenores de este crimen, un crimen, como les decíamos, que lamentablemente ha sido llevado a cabo por una persona de nacionalidad haitiana. Este hombre, como les decíamos, habría asesinado y posteriormente descuartizado el cuerpo de esta joven, dejándolo al interior de un tambor metálico, el típico tambor de aceite de estos de 200 litros, y de esta forma, lamentablemente, esta mujer, ¿no?, es encontrada posteriormente por carabineros al interior del tambor cuando le preguntan a este ciudadano haitiano qué hace con ese tambor de parte de vecinos. Al decirle que no se metan y responderles de mala forma, de inmediato llaman a Carabineros se hace presente porque estaba realizando un patrullaje por el sector y de inmediato, ¿no?, proceden, por supuesto, con todo el procedimiento, valga la redundancia, correspondiente a este tipo de situaciones. En esta banca, le vamos a mostrar, en una de estas bancas estaba sentado el autor de este crimen, en una de estas bancas con el tambor al costado de él. Él tenía sangre en sus ropas. Los vecinos le preguntaron que qué estaba haciendo con ese tambor y lamentablemente este hombre rápidamente, ¿no?, les dice que no se metan, que se vayan del lugar, y de esta forma se llama rápidamente a Carabineros y Carabineros, por supuesto, llega hasta el lugar de los hechos y realiza todas las pericias correspondientes. Encontrando, al momento de destapar este tambor, se encuentra con el cadáver de esta joven. Extraoficialmente una vecina nos indica que es una mujer que usualmente consumía drogas acá en las cercanías, una mujer de alrededor de 30 años, una de estatura baja. La verdad que la describe como una buena mujer, a pesar de que, más allá, ¿no?, de su consumo de drogas, es, como les decíamos, una mujer bastante conocida en el sector porque usualmente, ¿no?, circulaba en estas coordenadas. La verdad que, como les indicábamos, es una situación muy compleja que está afectando en estos momentos acá a los vecinos de la comuna de San Ramón. Nos llamaron rápidamente, nos ven mucho, nos sigue mucho vecino o vecina de la comuna de San Ramón. Tenemos también cierta cercanía con el alcalde, por supuesto, don Gustavo Toro, quien está presente, llegó rápidamente al lugar, está muy afectado, muy conmocionado, y por supuesto las policías ya están trabajando en el lugar del suceso. Como les decíamos, es una situación que lamentablemente, más allá de la nacionalidad, no de la persona, es el hecho
de que no podemos seguir presenciando este tipo de actos en contra de las mujeres. Los femicidios, lamentablemente, más allá de todas las leyes que se han estado trabajando, que se han promulgado, este delito sigue siendo persistente en nuestra sociedad. Por supuesto que quisimos, como les decíamos, llevar hasta ustedes en exclusiva esta transmisión. Estamos en vivo aquí en la calle Doñigüe con Pedro Aguirre Cerda. Santo Domingo con Pedro Aguirre Cerda, me parece. Sí, con Pedro Aguirre Cerda. Muchas gracias, vecina. La verdad es que logísticamente estamos un poquito fuera de nuestro ambiente, pero bueno, ya estamos acá y llevando hasta ustedes. Queremos destacar el rápido trabajo que realizó rápidamente Carabineros y la Policía de Investigaciones, también por supuesto personal de la Municipalidad de San Ramón se hizo presente rápidamente, ahí encabezado por su alcalde, don Gustavo Toro, quien muy preocupado, vino y rápidamente generó todo un trabajo con su equipo municipal en el lugar de los hechos. Como les decíamos, esos son los detalles de este escabroso crimen que se ha generado hace minutos acá en la comuna de San Ramón, en donde, como les decíamos, al interior de un tambor metálico de aceite se encontró el cadáver, el cuerpo de una mujer descuartizada. Qué terrible, la verdad que es complejo entregar esta información sin que nos afecte. Pero bueno, aquí estamos y como les decíamos, vamos a retomar el relato. Una persona de nacionalidad haitiana se vio involucrada en el asesinato de una mujer que resultó descuartizada y terminaron sus restos al interior de un tambor metálico, un tambor de aceite. Esta persona comenzó a rodar este tambor desde una vivienda cercana a esta plaza. Rápidamente comenzó y llegó hasta la mitad de la plaza, se sentó en una banca como a meditar, nos dijeron los vecinos. Esto es lo que logramos recoger, de acá del terreno, y nos dicen que se sentó en una banca, comenzó como a meditar, quizás lo que había realizado en este asesinato, y posteriormente un vecino se le acercó, lo cuestionó, le preguntó que qué hacía con ese tambor. Le llamó mucho la atención, Y lo que también le llamó mucho la atención fue que esta persona tenía restos de sangre en sus vestimentas. Posteriormente, este vecino llamó rápidamente a Carabineros. Carabineros estaba en el perímetro realizando las rondas cotidianas que realiza acá en la comuna de San Ramón y rápidamente llegaron al lugar y por supuesto se encontraron con esta persona con el tambor al momento de que cuestionan a esta persona qué es lo que estaba realizando, por qué estaba sentado y por qué tenía ropa sangre en sus vestimentas, en sus ropas. Rápidamente destapan el tambor y se encuentran realizan este escabroso hallazgo, que es el cuerpo descuartizado, según lo que nos dicen, de una joven, una mujer de alrededor de 30 años. Oficialmente, reiteramos, una vecina del sector nos indica que ella conocería a esta persona. Sería una muchacha relativamente joven, alrededor de 30 años, de estatura baja, quien consumía normalmente drogas acá en el entorno, en el sector. Consumía pasta base, se alcoholizaba, pero a pesar de aquello la describí como una buena mujer, que ella en algún momento habría cruzado palabras, se habría relacionado con ella por el hecho de estar en este lugar. Nos indican, nos desplazamos, tendríamos algo de información extra. Veremos qué es lo que ocurre. Nos desplazamos en este momento. Como les decíamos, habría un punto. Es la misma vecina que nos entregó la información a nosotros. Como les indicábamos, esta vecina nos decía que ella la conocía, habría conocido a la víctima en circunstancias en que esta persona era del sector y usualmente consumía droga en compañía de otras personas en los lugares aledaños a estas coordenadas. Una situación muy compleja, muy lamentable, por supuesto, que afecta, como les decíamos, a la comuna de La Granja. Una situación en donde, una vez más, lamentamos terriblemente este tipo de situaciones cuando afecta a las mujeres. La verdad que es
como les decíamos, es una situación muy compleja, pero bueno, es lo que está aconteciendo. Santo Domingo con Pedro Aguirre Cerda, esa es la intersección, las coordenadas en donde en estos momentos trabaja PDI, está realizando los peritajes de rigor, como les decíamos, ahí bajo ese toldo azul, al interior de este toldo está de hecho, ¿no?, el tambor metálico con los restos de esta mujer en su interior, una mujer que fue descuartizada, primero asesinada, por supuesto, descuartizada posteriormente de esta forma, dejada al interior de este tambor, un tambor que fue destapado por carabineros cuando llegaron al momento de realizar los peritajes y van a proceder a sacar el cuerpo del tambor en estos momentos. Qué lamentable todo lo que está aconteciendo en estos instantes. Reiteramos, estamos en vivo desde la comuna de San Ramón, a solo un par de cuadras del límite comunal con La Granja, en donde se ha producido, ¿no?, este lamentable crimen que involucra a una mujer que habría sido, ¿no?, asesinada y descuartizada por un hombre de nacionalidad haitiana. Según lo que nos indicó la policía, esta persona vivía, ¿no?, al interior de una especie de tipo cité, donde usualmente viven personas inmigrantes, ¿no?, arriendan piezas en este tipo de propiedad, y de esta forma, lamentablemente, se produjo este hecho, un hecho policial, como les decíamos, que en estos momentos enluta a nuestra sociedad, no solamente a los vecinos de San Ramón, sino que en general a todo nuestro país. Estamos lamentando una vez más un femicidio, ¿no?, tan terrible, además escabroso, cuando hablamos de que después y posteriormente a asesinar a esta joven, procedió este individuo de nacionalidad haitiana a descuartizarla y dejarla al interior de un tambor. Posteriormente comenzó a rodar este tambor, sacándolo de la vivienda en donde habrían ocurrido los hechos, y fue interceptado por un vecino en momentos en que él estaba tomando un descanso, estaba un tanto contemplativo, dubitativo en una banca de una plaza. Llaman a Carabineros y Carabineros hace este terrible y escabroso hallazgo. Ahora acaban de abrir el tambor, podemos escuchar, ¿no?, el ambiente que está ocurriendo al interior de esta carpa de la Policía de Investigaciones, en donde en este toldo, como les decíamos, al interior está este tambor que contiene de hecho los restos de esta joven que fue descuartizada acá en la comuna de La Granja. Una terrible situación, y como les indicábamos, ahí escuchamos las declaraciones del alcalde Gustavo Toro. Qué lamentable, la verdad es que, como les decíamos, esto trasciende los límites comunales, esto enluta, ¿no?, a todo nuestro país, y terrible. La verdad que, como les decíamos, una situación muy lamentable la que ha acontecido acá en la comuna de San Ramón. Así que bueno, no tenemos mucho más que indicarles, que compartir con ustedes, solamente mostrarles, ¿no?, cómo se desarrollan estas pericias acá en la comuna de San Ramón de parte de la Policía de Investigaciones, que en momentos en que han procedido a abrir el tambor ya como peritaje oficial, procedieron a abrir el tambor, y de esta forma ahora van a proceder a sacar los restos de esta joven y dejarlos al interior de esta especie, ¿no?, de bolsa, como se podría denominar, ¿no?, para que sea derivado después al servicio médico legal. La verdad que se procede a fotografiar el sitio del suceso, también el cuerpo de esta joven, y como les decíamos, el tambor, y por supuesto proceder a tomar huellas y todo lo demás, aunque no hay mucho, ¿no?, que investigar. Esta persona de nacionalidad haitiana estaba con sangre en sus vestimentas, y de esta forma lamentablemente ya se confirma que él sería el directo responsable o participante en estos hechos, en el asesinato y descuartizamiento de esta joven. Posteriormente ocultó los restos al interior del tambor metálico y procedió a transportarlos
con sus propias manos a través de una plaza que está a las cercanías del domicilio donde se habría producido este hecho y donde habría sido después posteriormente interceptado por vecinos y por carabineros. Eso es lo que podemos recabar y compartir con ustedes en estos instantes. Una situación lamentable, terrible, que de verdad nos genera bastante preocupación. Como les indicaba anteriormente, ¿no? Se han legislado mucho, se ha trabajado en generar nuevas leyes, instancias para evitar que este tipo de situaciones, este tipo de delito, el crimen del femicidio siga ocurriendo en nuestro país, pero lamentablemente ni siquiera, ¿no?, el promulgar una gran cantidad de leyes ha sido capaz de poder finalizar con este terrible panorama, el panorama de seguir lamentablemente día tras día enfrentando este tipo de delitos, de crímenes que involucran, por supuesto, ¿no?, a las mujeres. Es terrible, estamos muy consternados. No, hasta el momento, Julia Sepúlveda, no tenemos información con respecto a la identidad de la persona. Sí, la persona haitiana está detenida, por supuesto, ¿no?, quien seguía, por supuesto, en materia de investigación, pero dadas las circunstancias, ¿no?, en las cuales fue detenida esta persona, se indica que sería el autor material de este hecho. Hablan de que esta joven tendría 30 años, una joven de baja estatura, bastante delgada de contextura, lamentablemente consumía drogas en el sector, en el entorno, ¿no?, acá en las cercanías, en los alrededores de este crimen, y por lo mismo era reconocida por los vecinos y vecinas del sector. Pero bueno, eso, como les decíamos, es materia de investigación. Gracias a Osías Villablanca, muchas gracias por el reconocimiento, pero como les decíamos, ¿no?, nosotros estamos definitivamente muy consternados. Por eso decidimos, sí o sí, teníamos que estar presentes para llevar hasta ustedes esta noticia de primera fuente, como es la tónica de nuestro medio de comunicación: información seria, veraz y concreta desde el lugar de los hechos de primera fuente. No podíamos estar ausentes, quisimos por supuesto compartirlo con ustedes, es un llamado de atención. La verdad que no, se detuvo a otra persona, no sabemos en qué circunstancias, pero en estos mismos instantes en los cuales se estaba llevando a cabo este operativo policial, este peritaje que se está realizando en estos momentos por la Policía de Investigaciones, Carabineros, ¿no?, detuvo a una persona de sexo masculino, pero que no tendría ninguna relación con este crimen. Desconocemos bajo qué circunstancias fue detenido, pero no tiene relación, así que no se preocupen. La persona que mostramos simplemente habrá coincidido, ¿no?, este operativo con otro, y bueno, apareció en las imágenes de todos los medios, pero no tendría relación según lo que nos indican. El responsable de este femicidio sería una persona sexo masculino de nacionalidad haitiana, quien vive en una vivienda tipo cité, en donde arriendan piezas para personas en situación que son inmigrantes, ¿no?, que eventualmente podrían estar incluso en situación irregular en nuestro país, según lo que nos indicaron. La verdad que, como les decíamos, es escabroso, estamos muy afectados como medio de comunicación, llegamos rápidamente al lugar de los hechos, agradecemos a los vecinos y vecinas que están acá y que nos siguen desde la comuna de San Ramón, y nos enviaron rápidamente imágenes y el relato, ¿no?, de lo que habría ocurrido con este delito en momentos en que se desarrolló. Así que bueno, es lo que queríamos compartir con ustedes. Se han dado cita, todos los medios de comunicación de cobertura nacional, está Chilevisión, Canal 13, Megavisión, TVN, Radio Bio Bio, está La Granja TV, por supuesto, no podía estar ausente, y lamentamos enormemente lo que está ocurriendo. Ahora, como les decíamos, ya hace instantes pudimos ver, ¿no?, este tambor. Ahí está el tambor, como les decíamos, al interior de este tambor es donde estaba la mujer ya. Esta mujer, por personal de la PDI, ¿no?, la sacaron del tambor y ya está al interior de esta carpa. Ese es el tambor en el cual llevaba a este ciudadano haitiano. Ahí vemos estas imágenes exclusivas que estamos compartiendo con ustedes desde el lugar de los hechos. Ahora
Como les decíamos, el cuerpo de esta joven está al interior de esta carpa, de este toldo de la Policía de Investigaciones. Y de esta forma, como les indicábamos, ha sido sumamente complejo para la comunidad de San Ramón y por supuesto para las policías el poder realizar el trabajo. Ahí vemos, me parece que está el fiscal, me parece que es el fiscal quien va a proceder ahora a... sí, pareciera que es el fiscal. Vamos a... Pero como les decíamos, qué terrible, una situación muy lamentable. ¿Vecino? Usted es vecino del sector, me imagino. Sí, pero no estoy al tanto. Oiga, qué terrible cuando uno se entera de este tipo de cosas, y uno pensó que quedan en el pasado, pero no es así, porque se han hecho leyes, un montón de situaciones para evitar los femicidios, siguen matando mujeres, ese es el gran problema. Claro, así es son cosas inesperadas. Qué lamentable, qué terrible. La verdad que estamos muy conmocionados, estamos consternados. Y algo tan terrible, imagínense, porque no queda solo en el asesinato, sino que además fue descuartizado. Qué terrible. Bueno, como les decíamos, ahí vemos el fiscal ahí acaba de llegar, se hace presente. Están viendo los peritajes de la policía. Correcto, acaba de llegar el fiscal ahí, va a proceder ahora a dar la orden correcto del cuerpo y de esta forma ya vemos que el flagelo de la droga es fuerte, es fuerte. Ahí una situación no sé de dónde. De acuerdo a lo que nos indicaban acá, podemos verlo. La verdad que se ve en el entorno que es un tema importante, el flagelo de la droga. Una situación. No aire libre, sino que estaba cortado en el tarro, entonces en el tambor, y ahí ya todos llegaban a ver el tambor, estábamos viendo el tambor, ¿no? Correcto. Y ahí ya lo demás está muy consternado el vecino, la verdad que indica que hay varias versiones ahí en estos momentos. Hay, bueno, a la Policía de Investigaciones que está entregando mayores antecedentes al fiscal, porque de esta forma va a proceder, ¿no? Se autoriza o no el momento de que sea levantado el cuerpo y por supuesto de esta forma trasladado al servicio médico legal para continuar con los peritajes. Ya está detenida por supuesto la persona que sería el autor material de este femicidio, una persona sexo masculino de nacionalidad haitiana, como les indicaba anteriormente, que viviría en una especie de cité, ¿no? Una vivienda en donde le arriendan varias piezas a varios inmigrantes acá en la comuna de San Ramón, según lo que nos indicó el alcalde Gustavo Toro. Estuvo hace solo minutos acá y nos indicó aquella información, una información que no es menor, porque según lo que indicaba, ellos como municipio habían recibido varias quejas de esta vivienda en donde usualmente se producían ruidos molestos, mucha discusión, mucha pelea también, y que lamentablemente, por supuesto, lo más probable es que haya estado reñido también con el tema de las drogas. Pero bueno, son todo esto en materia de investigación, reiteramos. El alcalde Gustavo Toro ya se retiró del lugar y por supuesto, no el personal municipal está en el lugar ahí realizando todo el trabajo que le compete, junto con las policías que también están en lo suyo. Acaba de llegar el fiscal y, como les decíamos, una situación muy compleja que se vive acá en la comuna de San Ramón. Así que no tenemos mucho más que informar. Reiteramos, el resumen de esta transmisión es una mujer, ¿no? Se realizó el hallazgo de una mujer al interior de un tambor metálico, un tambor de aceite, en la situación en que este tambor era trasladado por una persona de nacionalidad haitiana, tenía sangre en sus vestimentas. Carabineros le pregunta, ¿no? Lo cuestiona, el qué lleva en el tambor. Este hombre se queda en silencio. Carabineros abre el tambor y se encuentra con este cadáver descuartizado de una joven acá en Pedro Aguirre Cerda con Santo Domingo. Esto es en la comuna de San Ramón, a un par de cuadras de la avenida Santa Rosa, la verdad. Al lado de la Plaza de los Curados, dice el vecino ahí. La verdad que están muy afectados. Es una plaza que recurrentemente se producen este tipo de hechos en torno al alcohol y las drogas. De hecho, extraoficialmente una vecina nos indicó que conoce a la víctima y que es una mujer de alrededor de 30 años, estatura baja, delgada, de contextura delgada, y que usualmente consumía drogas acá en el sector
se le reconocía por esa situación, ¿no? Y que a pesar de que ello era una buena mujer, pero que estaban muy afectados producto de este brutal crimen. Así que bueno, es lo que ocurre acá. Qué terrible. Sí, es escabroso. La verdad es que no nos esperábamos que fuese de esta magnitud los hechos que íbamos a cubrir acá, pero vimos que era tan relevante, necesitábamos que esto se detenga. No sé si leyes más duras será la respuesta. Mucha gente hablaba acá, nos decía, ¿no?, que era el momento ya de dejar de legislar penas efectivas de cárcel. Ya había que pensar en eventualmente pena de muerte para este tipo de delitos tan escabrosos. La gente está muy conmocionada, muy afectada, y como les decíamos, ya lamentablemente la gente no sabe qué esperar en su entorno. Están muy preocupados, muy conmocionados, la verdad de que aquí en la cercanía nos decían que hay un jardín infantil también cerca, ahí en la esquina lo podemos ver, ahí esa pandereta amarilla que se ve ahí a escasos 20-30 metros del jardín infantil, se hace el hallazgo de este cuerpo, ¿no?, de esta mujer, y acá en la comuna de San Ramón. El otro detenido no tenemos mayor información, simplemente coincidió con que también resultó detenido, pero no, según lo que nos dijo Carabinero, no tenía ninguna relación con este crimen, no con este femicidio y descuartizamiento del nombre. Así que, pero bueno, le agradecemos ahí a todas las policías que nos han bajado la información, también a los vecinos, vecinas, también por supuesto a la autoridad comunal, Gustavo Toro, el alcalde de San Ramón, y de esta forma ya comenzamos a despedirnos. Acabamos de hacer ya el resumen de lo acontecido en estas coordenadas, una situación muy lamentable que enluta nuevamente a nuestro país, un femicidio más. Qué terrible. Y por supuesto todo se ve empeorado dada la forma, ¿no?, en la cual se producen estos hechos, un descuartizamiento de esta mujer, alrededor de 30 años, según lo que nos indicarían vecinos y vecinas del sector. Así que lo dejamos hasta acá. Lamentamos mucho lo ocurrido y por supuesto vamos a seguir muy atentos con todo lo que está aconteciendo en torno a este crimen. Hasta pronto.